están? Hoy ha sido una jornada marcada por las emociones. Ya se lo decíamos, esta mañana el llamado Plan B alcanzó el taller del yacimiento San José a 622 metros de profundidad. El esperado momento fue celebrado y los operativos, los operarios, los familiares, en fin, en el campamento Esperanza celebraban esto que era tan anhelado. Vamos y volvemos con Ramón Ulloa a la región de Atacama justamente para resumir esta jornada que ha sido intensa, Ramón, y que ustedes han tenido el privilegio de estar ahí, viviéndolo por lo menos en carne propia. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches y un muy buen día, una muy buena jornada, un muy buen despertar. Fue temprano, ¿ah? Nosotros nos alertaron a eso de las 5:20 más o menos de la mañana que algo podía pasar, que estaba cercano. Comenzamos nuestra transmisión antes de las 6 de la mañana y en esa oportunidad ya estábamos en condiciones de informar que se estaba muy cerca. Dijimos a 12 o 15 metros del objetivo antes de las 6 de la mañana. Y de allí en adelante fuimos dando algunos datos que fueron siendo certeros y que fueron confirmándose con el pasar de los minutos. Y a las 8:05 se logró el objetivo de romper a los 622 metros. Veamos imágenes de lo que fue ese instante en donde las autoridades y los técnicos celebran confundidos en un solo abrazo lo que fue haber logrado este objetivo. La máquina T-130, la del Plan B, de esta forma inédita que se había diseñado, porque se siguió un sondaje. Ustedes recordarán que el sondaje que llegó a encontrar a los mineros fue el segundo luego de uno que pasó muy cerca de ellos. Y uno de los siguientes, porque se siguió excavando, se utilizó luego como una guía para iniciar una perforación, primero en un diámetro menor, luego en una mayor, para alcanzar el objetivo final de llegar con 26 pulgadas de diámetro de perforación hasta el fondo del yacimiento. Y vino las celebraciones, vino la emoción de esta segunda etapa. Está claro, no está terminada, pero habían 3 etapas que cumplir. Primero, encontrarlos con vida y mantenerlos con vida. Eso está cumplido. Segundo, hacer esta perforación, nunca antes vista, por eso que había tanta precaución al respecto. No había testimonio de una situación así. Y la tercera es la que queda, que es sacarlos con vida, sacarlos en buenas condiciones y reencontrarlos con sus familiares. El detalle de esta jornada lo revisamos en la nota de Karina Torres. Siete de la mañana con 54 minutos comenzaba a escribirse un nuevo capítulo en la historia de los 33 mineros atrapados en la mina San José. La perforadora T-130 alcanzaba los 622 metros de profundidad y les abría el camino definitivo para el regreso a la superficie. Atención, en este instante se produjo el rompimiento. La máquina T-130 del Plan B ha llegado a su objetivo. La alegría se instaló entre los hombres que trabajaron por salvar a los 33 de San José. El ministro Lawrence Goldburn no demoró en oficializar la noticia para Chile y el mundo. Rompimos en el nivel 622 o a 622 metros de la superficie en la galería con la totalidad del martillo. Se hizo en forma controlada, con una filmación al mismo tiempo que los mineros abajo nos iban indicando el nivel de perforación. La T-130, la segunda opción, después de 33 días de perforación, llegó a los 33 hombres que la esperaban desde el 5 de agosto. En lo que respecta al Plan B, misión cumplida. Karina Torres, CNN Chile. Chichichile, Lele, se escuchó fuerte allí entonces y se debe haber escuchado con mucha fuerza también al interior de la mina. Nos imaginamos con los mineros cuando ya lograron ese objetivo, ellos participaron activamente también en su rescate. ¿No es así, ministro Lawrence Goldburn? Muy buenas noches. Buenas noches, sí, participaron activamente ellos en su propio rescate despejando material y ahora en la tarde de hoy haciendo una tronadura incluso para ensanchar la llegada del Fénix allá abajo. Ya vamos a hablar de eso, hablemos de lo que todo el mundo está esperando, también saber de estos plazos, lo hemos reiterado, usted lo indicó en la conferencia de prensa que eventualmente el miércoles, si todo anda bien, comenzaría esto, porque se hizo el escaneo del pozo y revisamos algunas imágenes del pozo precisamente. Nos llamó mucho la atención cuando lo vimos, la calidad de la perforación y lo bien que se presenta la roca. La verdad que sí, cuando uno estudia el pozo se ve claramente las marcas de las estrías del martillo en la roca, como que estuviese tallado
tallado. Eso habla de la dureza. De hecho, en este pozo redujimos el diámetro de 28 pulgadas a 26 pulgadas. Entonces hay un escalón por ahí por los 500 y algo metros. Bueno, ese escalón con las pasadas de martillo y todo está perfecto. O sea, el borde de ese escalón no se ha desgastado siquiera. Lo que habla, como digo, de la dureza, y eso es lo que nos permite decir, mire, la verdad que esta es una roca muy competente, aparte de otros elementos técnicos que los geólogos y geomecánicos han estudiado, y nos dice, bueno, la verdad que podemos perfectamente hacer esto a pozo desnudo. Sin embargo, estamos encamisando los primeros 100 metros para prever una situación donde ahí puede ser quizás que una roca se desprendiese y nos provocase algún problema. He hablado hoy día con varios técnicos al respecto y han señalado que, claro, que además eso en exploración minera siempre se suele hacer por un tema de precaución, por un tema de desprendimiento eventual, o sea, está dentro de lo previsto. Está dentro de lo previsto, pero si uno mira aquí los piques mineros en la zona, algunos de ellos los conozco, en general son todos los piques a pozo desnudo. Ahora, ministro, cuando usted habla de esa situación, cuando se pasa de el nivel de 28 de perforación, ¿no es verdad?, de diámetro, estoy hablando de pulgada a 26, ¿puede provocar algún problema en el desplazamiento allí de la cápsula porque se pasa de una perforación a otra un poco más pequeña? Sí, pero la cápsula tiene un diámetro mucho menor y por tanto no debiésemos tener ningún problema y tiene guías para encajar perfectamente. Ahora, ministro, el ángulo de inclinación, ¿cómo se sortea? Porque esa es otra de los desafíos ingenieriles, por decirlo de alguna manera. Es mucho más fácil, yo me imagino, si el pozo tiene 90 grados, este tiene una inclinación entre superficie y el fondo de la extensión más o menos de 11 grados. Sí, y eso es una de las cosas que hace también complejo la colocación del pozo, de un casing total. De hecho, vamos a tratar de colocar los 96 metros y ojalá que pasen. Pero hay que entender que estas son tuberías bastante grandes y pesadas y que por la inclinación que tiene se empieza a pegar al borde, aumentando el roce. Y además tiene cierta curvatura. Entonces hay que tener cuidado que al ir empujando estos tubos hacia adentro, efectivamente vayan entrando y no se vayan de alguna forma clavando, por así decirlo, en una pared del pozo. No debiéramos tener problema en la parte inicial, donde es bastante más recto, pero más abajo hay algunas curvaturas que de hecho vamos a estudiar con más detalle para ver cómo va a pasar el Fénix en esas mismas circunstancias. Ahora, nosotros vimos pasar y le llamó muchísimo la atención a la gente, además que produjo aquí algún tipo de contratiempo cuando llegó las enormes grúas, esas rojas que fueron instaladas, que nosotros a la distancia lo vemos también que están listas y dispuestas, pero entiendo que se va a utilizar para el encamisado, no, esa grúa no va a ser necesario, va a estar como respaldo, entiendo, porque la misma máquina T130 va a realizar ese trabajo. Efectivamente, la máquina T130 tiene la capacidad de manejar 50 toneladas sin ningún problema y por tanto podemos colocar el casing con esa máquina. Trajimos un casing especial que son de 6 metros de largo y que es de una tubería especial para casing, así que la máquina lo va a manejar sin ningún problema. Ahora, ministro, hablemos de la tronadura y mientras revisamos también en nuestro estudio alguna gráfica que tratamos de hacer para tratar de explicar cómo se realizaba eso, porque cuando, a ver, tal vez se habría hablado poco de eso, pero cuando se dijo uso de explosivos, yo escuché que mucha gente dijo, pero ¿cómo? Si después eso puede ser peligroso. Ahora, expliquemos un poco más porque no todos son expertos en minería, por supuesto. Claro, bueno, por eso que no explicamos demasiado esto en detalle al principio, porque obviamente nos imaginamos que más de alguien podía tener... hay mucho opinólogo en esta materia, gente que llega acá a comentarios en esta materia bien relevante. Bueno, en definitiva, estamos hablando de gente experta que tiene licencia de manejo explosivo, gente que maneja habitualmente explosivos en sus labores diarias, son mineros, eso se usa en las minas. Esto es un rebaje, por así decirlo, de un pedazo de la roca para permitir que la cápsula Fénix llegue adecuadamente, aterrice de forma adecuada dentro del túnel. Como la ruptura que hicimos con nuestra perforación es en una esquina del túnel, era necesario agrandar ese lugar de aterrizaje. Para ello se hicieron tiros, es decir, perforaciones que los mismos mineros hicieron de 2 metros de profundidad. Se cargó esto con explosivos, alrededor de 4 kilos de explosivos que se le enviaron por las palomas con los detonadores adecuados. Se tomaron todas las medidas de seguridad tanto en superficie como en el fondo de la mina y se hizo explotar alrededor de las 4 de la tarde, lo explotaron los mineros abajo y bueno, arriba vimos una salida de humo nomás por la chimenea y eso fue todo. Quedó muy bien, después se analizó con cámaras, quedó muy bien, con lo cual esperamos que el Fénix no tenga ningún problema al llegar abajo y al volver a ser izado desde la superficie. Ahora, porque claro, la longitud de la cápsula permite entonces para poder maniobrarla allí un espacio un poco mayor, ministro, entiendo. Entonces, ¿está decidido si se van a utilizar
las 3 cápsulas y se va a utilizar una, porque, corríjame si estoy equivocado, pero algunas tienen una dimensión menor pensando precisamente tal vez salvar alguna curvatura, que sea un poco más pequeña, entonces tenga una mayor movilidad dentro del ducto. Efectivamente, la Fénix 3 es un poquito más chica, previendo que algunas de estas curvaturas que mencionaba anteriormente nos evitara pasar adecuadamente con una Fénix 1 o 2, que son un poco más largas y un poquito más anchas. Bueno, usar la Fénix 3 como una opción un poco más reducida. Pero esperamos, de acuerdo al análisis que tenemos, no debiésemos tener problemas ni con la Fénix 2 ni con la Fénix 1. Lo vamos incluso a revisar más en detalle, porque vamos a volver a medir el pozo y sus curvaturas con más precisión, metro a metro, para tener claridad qué ocurre. Porque hemos visto los martillos cómo se desgastan en la parte superior y eso queremos estudiarlo un poco más en detalle. Por último, ministro, cuando se produzca el rescate, ya se ha explicado en varias ocasiones, primero va a ser un rescatista minero el que va a salir y él va a aportar mucha información importante, porque él va a ser el primero en probar el pozo, en probar estas curvaturas, en probar el casing, en probar todo. Entonces, bueno, él entiendo que va a entregar mucha información respecto de lo que se tiene que hacer de la tarea de allí en adelante. Sí, efectivamente, primero vamos a probar el movimiento de izaje de los Fénix con nadie, ¿no? Vamos a probar con la cápsula vacía, vamos a probar bajarla unos 100 metros, volver a subir y ojalá llegar al fondo y volver a subir. Luego un rescatista que debiese llegar al fondo y también nos va a proveer información de cómo va viendo él la situación, el movimiento, etcétera. Porque acuérdense que en el Fénix llevamos un sistema de intercomunicación. Ya, hemos dicho que probablemente el día miércoles ahí hay hora decidida, dependiendo una hora especial escogida. Estoy refiriéndome a condiciones climáticas, de luminosidad. No. Aquí la premura es de la esencia de esta operación. Aquí nadie quiere que estos mineros pase un minuto más de lo necesario allá abajo. Por lo tanto, en cuanto estemos listos, vamos a iniciar el rescate. Y como vamos a estar operando en forma continua 48 horas, da un poco lo mismo si partimos de día o de noche. Igual vamos a tener que enfrentar esas contingencias durante el proceso de rescate. Más ansioso, menos ansioso que en el día de ayer, que al principio ha sido tanta... yo siempre recuerdo algún término que usted utilizó, que habló un poco del tobogán de emociones que se vive aquí. Se han pasado por todos los estados. Sí, se ha pasado por todos los estados, pero en general soy una persona que mantengo la calma, especialmente en los momentos más intensos. Muy bien, muchas gracias, ministro. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un gusto. Muchas gracias. Adiós. Ahí estaba entonces el ministro Lawrence Goldburn hablando con nosotros en CNN Prime para poder ahondar en más de los detalles de este rescate, que si todo está previsto con el encamisado que parta ya y todas las preparaciones que hay que hacer del ducto, tendría que ser el día miércoles 13 que comience la operación. Y va a comenzar ni un minuto antes ni un minuto después, solo cuando esté previsto, cuando todo esté preparado para que ello ocurra. Lo acaba de señalar el ministro Lawrence Goldburn. Vamos a seguir adelante con los otros detalles, porque un lado es el aspecto técnico, todo lo que hemos revisado con el ministro Lawrence Goldburn de lo que es la salida de la cápsula y de todos los desafíos que ello implica.